Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a Remán Crítica, el lugar donde exploramos películas, historias mágicas y personajes inolvidables, con opiniones honestas y análisis completos. Hoy vamos a hablar de una película que mezcla fantasía, romance, aventura y comedia de una manera muy especial. Sí, estamos hablando de Ella Enchanted, una película llena de magia, emociones y un mensaje muy poderoso sobre la libertad y la importancia de tomar nuestras propias decisiones. Esta película nos presenta a Ella, una joven que desde su nacimiento recibe un extraño regalo mágico que termina convirtiéndose en una maldición. A partir de ahí, la historia nos lleva a un mundo de hadas, príncipes, criaturas fantásticas y villanos manipuladores, mientras vemos cómo la protagonista lucha por recuperar el control de su propia vida. Pero más allá de la fantasía, la película también habla sobre valentía, identidad y la fuerza interior que una persona necesita para enfrentarse a quienes intentan controlarla. Además, la película cuenta con actuaciones muy carismáticas, especialmente de Anne Hathaway, quien aporta mucha energía, emoción y humor al personaje principal. También tenemos un romance encantador, escenas divertidas y una atmósfera mágica que hace que la película se sienta como un cuento de hadas moderno. Así que en este video vamos a analizar la historia, las actuaciones, los personajes, los puntos fuertes y también algunos aspectos que quizás no funcionan tan bien. Y por supuesto, al final responderemos la gran pregunta: ¿vale realmente la pena ver esta película o no? Prepárense para entrar en un reino lleno de magia y aventuras, porque esto es Remán Crítica, y comenzamos. Ella Enchanted es una película de fantasía y aventura basada en la novela homónima de Gail Carson Levine. La historia se desarrolla en un reino mágico, donde las hadas conceden dones especiales a los recién nacidos. Sin embargo, no todos esos regalos resultan beneficiosos. La protagonista, Ella de Frel, recibe desde bebé un don muy peligroso, otorgado por el hada Lucinda: la obediencia absoluta. Desde ese momento, Ella se ve obligada a obedecer cualquier orden directa que reciba, sin importar lo absurda, humillante o peligrosa que sea. Aunque su madre intenta protegerla y enseñarle a ocultar ese secreto, el hechizo condiciona toda su vida y la convierte en una joven vulnerable frente a quienes desean aprovecharse de ella. Durante su infancia, ella crece rodeada del amor de sus padres, especialmente de su madre, quien le enseña a ser fuerte y a pensar por sí misma, aun cuando el hechizo la obliga a obedecer. Su madre insiste constantemente en que no permita que otros descubran la maldición, porque podrían manipularla fácilmente. Sin embargo, la felicidad familiar dura poco. La madre de Ella enferma gravemente y finalmente muere, dejando a la joven sumida en una profunda tristeza. Antes de morir, le recuerda que nunca debe rendirse y que tiene que luchar por encontrar una manera de romper el hechizo. La pérdida de su madre marca el comienzo de una etapa difícil para Ella, quien queda viviendo únicamente con su padre, un comerciante ocupado que rara vez está en casa. Con el tiempo, el padre de Ella se casa nuevamente con una mujer llamada Dame Olga, una mujer superficial, egoísta y obsesionada con el estatus social. Olga tiene dos hijas, Hattie y Olive, quienes pronto descubren el secreto de Ella. Especialmente Hattie disfruta aprovecharse del hechizo para humillarla constantemente. Le da órdenes ridículas, la obliga a realizar tareas degradantes y manipula sus acciones para divertirse. Ella soporta los abusos porque no tiene manera de resistirse físicamente al mandato mágico. Esta situación hace que la joven viva frustrada y atrapada, incapaz de controlar su propia vida. Aún así, mantiene un espíritu bondadoso y valiente, decidido a encontrar una solución. Mientras tanto, el reino atraviesa tensiones políticas relacionadas con el príncipe Charmont, conocido como Char. Él es sobrino del rey y heredero al trono. A diferencia de muchos nobles arrogantes, Char es amable, inteligente y se preocupa sinceramente por la gente común. Sin embargo, su tío, el malvado regente Sir Edgar, planea manipularlo para obtener más poder. Edgar desprecia a las criaturas mágicas del reino, como gigantes, elfos y ogros, y busca mantener la división entre humanos y seres fantásticos. Su ambición lo lleva a conspirar constantemente para controlar el reino y asegurar su influencia política. La vida de Ella cambia cuando accidentalmente conoce al príncipe Char. El encuentro ocurre en circunstancias poco convencionales
y rápidamente surge una conexión entre ambos. Ella queda impresionada por la sencillez y bondad del príncipe, mientras que Char se siente intrigado por la personalidad fuerte e independiente de la joven. Aunque Ella intenta mantener distancia debido a su secreto, ambos comienzan a desarrollar sentimientos románticos. Sin embargo, Ella teme profundamente que alguien utilice el hechizo para convertirla en un arma contra Char o contra el reino. Decidida a liberarse de la maldición, ella emprende un viaje para encontrar al hada Lucinda y exigirle que rompa el hechizo. En el camino, atraviesa bosques encantados, aldeas mágicas y territorios habitados por criaturas extraordinarias. Durante esta aventura, conoce a varios aliados que la ayudan en diferentes momentos. Entre ellos destaca un elfo llamado Slanen, quien sueña con convertirse en abogado, a pesar de que la sociedad espera que los elfos se dediquen únicamente al entretenimiento. También aparece Mandy, una hada cocinera y amiga de la familia, quien posee poderes mágicos limitados, pero un gran corazón. Mandy siempre ha intentado proteger a Ella y le brinda apoyo emocional durante toda su búsqueda. El viaje de Ella no solo representa una búsqueda física, sino también un proceso de crecimiento personal. Por primera vez en su vida, empieza a tomar decisiones propias y a cuestionar el control que otros ejercen sobre ella. Aunque todavía está obligada a obedecer órdenes directas, aprende a interpretar los mandatos de manera creativa para minimizar el daño. Esto demuestra su inteligencia y su enorme deseo de libertad. A lo largo de la historia, Ella evoluciona de una joven resignada a una mujer decidida a luchar por su autonomía. Mientras Ella continúa su misión, el príncipe Char enfrenta crecientes responsabilidades políticas. El pueblo lo adora, y muchos esperan que pronto asuma el trono. Sin embargo, Sir Edgar intenta manipularlo y convencerlo de adoptar políticas discriminatorias contra las criaturas mágicas. Char rechaza esas ideas porque cree en la igualdad y en la convivencia pacífica entre todos los habitantes del reino. Esta postura lo convierte en una amenaza para los planes de Edgar, quien comienza a buscar maneras de eliminar cualquier obstáculo a su ambición. La relación entre Ella y Char se fortalece cuando vuelven a encontrarse en distintos momentos del viaje. Comparten conversaciones sinceras y momentos de confianza que revelan cuánto se comprenden mutuamente. Char admira la valentía de Ella y su capacidad para enfrentarse a las dificultades sin perder la bondad. Por su parte, Ella se enamora de la nobleza del príncipe y de su deseo de ser un gobernante justo. Sin embargo, ella sigue ocultando el hechizo porque teme que Char deje de confiar en ella o que su secreto sea utilizado para destruirlo. En medio de estas experiencias, la película incorpora elementos musicales y cómicos que aportan ligereza a la narrativa. Los personajes participan en escenas extravagantes y situaciones absurdas típicas de los cuentos de hadas modernos. Aunque la historia tiene momentos dramáticos, también mantiene un tono optimista y divertido. Muchas escenas juegan con la idea de reinterpretar los cuentos clásicos desde una perspectiva más contemporánea, mostrando a una heroína activa y decidida en lugar de una princesa pasiva. Finalmente, ella descubre que Lucinda es extremadamente excéntrica y poco consciente de las consecuencias de sus hechizos. El hada cree sinceramente que otorgar obediencia fue un regalo positivo, porque pensaba que los niños obedientes tendrían vidas más fáciles. Sin embargo, no comprende completamente el sufrimiento que causó. Aunque Lucinda siente afecto por Ella, inicialmente no logra romper el hechizo, porque sus poderes funcionan de manera impredecible. Esto deja a la protagonista desesperada, ya que siente que el tiempo se agota y que pronto algo terrible ocurrirá. Mientras tanto, Sir Edgar descubre el secreto de Ella y comprende inmediatamente cómo puede utilizarlo a su favor. Aprovechando la vulnerabilidad de la joven, le ordena asesinar al príncipe Char durante un importante evento real. Ella intenta resistirse con todas sus fuerzas, pero el hechizo la obliga a obedecer. Este momento representa el punto culminante de la película, porque enfrenta el mayor temor de Ella, convertirse involuntariamente en una amenaza para la persona que ama. Durante la coronación de Char, Ella lucha desesperadamente contra el mandato mágico. La escena muestra el conflicto interno entre la obediencia impuesta y su propia voluntad. Mientras avanza hacia el príncipe con la intención de atacarlo, intenta advertirle del peligro y resistir mentalmente la orden. Char, confundido y herido emocionalmente, no comprende inicialmente lo que sucede. Sin embargo, al descubrir la verdad sobre el hechizo, entiende el sufrimiento que Ella ha soportado toda su vida. En ese momento crucial,
Ella logra finalmente romper la maldición gracias a la fuerza de su voluntad. Su deseo de proteger a Char y de ser dueña de sus propias decisiones resulta más poderoso que el hechizo. La obediencia mágica desaparece y ella recupera el control total sobre sí misma, por primera vez desde su nacimiento. Este acto simboliza su liberación personal y representa el tema central de la película, la importancia del libre albedrío y la capacidad de decidir el propio destino. Después de romper el hechizo, ella expone públicamente las conspiraciones de Sir Edgar. Sus crímenes y manipulaciones salen a la luz, lo que provoca su caída política. Char finalmente asume el trono como rey y promete gobernar con justicia e igualdad para todos los habitantes del reino, sin importar si son humanos o criaturas mágicas. La unión entre distintas razas y comunidades simboliza un futuro más armonioso para el reino. En la parte final de la historia, Ella y Char pueden expresar libremente su amor sin miedo ni secretos. Ella ya no vive controlada por otros y puede construir una vida basada en sus propias decisiones. La película concluye con un tono alegre y esperanzador, destacando la transformación de la protagonista desde una joven atrapada por la obediencia hasta una mujer libre y segura de sí misma. Uno de los aspectos más importantes de la película es el mensaje sobre la autonomía personal. Aunque la historia ocurre en un mundo fantástico lleno de magia, el conflicto principal refleja problemas reales relacionados con el control, la manipulación y la búsqueda de identidad. Ella representa a las personas que sienten que otros toman decisiones por ellas, mientras que su lucha simboliza la necesidad de defender la libertad individual. La película también destaca el valor del coraje emocional, ya que la protagonista enfrenta no solo enemigos externos, sino también sus propios miedos e inseguridades. Otro tema relevante es la igualdad social. El príncipe Char rechaza los prejuicios contra las criaturas mágicas y defiende la convivencia pacífica. Esto añade una dimensión política a la historia, mostrando cómo el poder puede utilizarse tanto para oprimir como para unir. La película sugiere que un buen líder debe actuar con empatía y justicia, en lugar de dejarse llevar por el miedo o la ambición. Las actuaciones contribuyen significativamente al encanto de la película. Anne Hathaway interpreta a Ella con una mezcla de sensibilidad, humor y determinación, logrando que el personaje resulte cercano y carismático. Su química con Hugh Dancy, quien interpreta al príncipe Char, aporta credibilidad al romance central. Además, los personajes secundarios añaden humor y energía a la narrativa, especialmente Lucinda y las hermanastras de Ella. Visualmente, la película combina elementos medievales tradicionales con detalles modernos y estilizados. El vestuario, los escenarios y las criaturas mágicas crean un ambiente de cuento de hadas diferente y colorido. Aunque no intenta ser completamente realista, utiliza su estética fantástica para reforzar el tono ligero y aventurero de la historia. La música también ayuda a mantener una atmósfera dinámica y divertida. En resumen, Ella Enchanted es mucho más que un cuento romántico convencional. La película mezcla fantasía, comedia, aventura y romance para contar la historia de una joven que lucha por liberarse del control impuesto sobre su vida. A través de su viaje, ella aprende que la verdadera fortaleza proviene de la capacidad de elegir y actuar según la propia conciencia. Su transformación inspira un mensaje positivo sobre la libertad, la valentía y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, incluso en las circunstancias más difíciles. Ella Enchanted cuenta con un elenco muy diverso y carismático, que ayudó a convertir la película en una historia mágica, divertida y emocionalmente atractiva. Cada actor aportó personalidad y profundidad a sus personajes, logrando que el mundo fantástico de la película resultara entretenido y memorable. Aunque la historia gira principalmente alrededor de Ella y su lucha por romper el hechizo de obediencia, los personajes secundarios tienen un papel fundamental en el desarrollo emocional y narrativo de la trama. Gracias a las interpretaciones del reparto, la película combina romance, humor, aventura y fantasía de una manera dinámica y accesible para públicos de diferentes edades. La protagonista de la película es interpretada por Anne Hathaway, quien da vida a Ella de Frel. Su actuación es el corazón emocional de la película y uno de los elementos más importantes para el éxito de la historia. Hathaway interpreta a una joven inteligente, amable y valiente, que vive atrapada por un hechizo que la obliga a obedecer cualquier orden.
El gran desafío del personaje consiste en transmitir emociones complejas mientras aparenta obediencia externa. La actriz logra mostrar la frustración interna de Ella, su tristeza, su miedo y también su determinación de encontrar libertad. A pesar de las situaciones absurdas y cómicas provocadas por el hechizo, Hathaway consigue mantener al personaje humano y cercano. El trabajo de Anne Hathaway destaca especialmente porque mezcla comedia física con dramatismo emocional. Muchas escenas requieren que Ella actúe en contra de su voluntad, obedeciendo órdenes ridículas o peligrosas. Hathaway utiliza expresiones faciales, lenguaje corporal y cambios de tono para mostrar cómo el personaje está atrapado mentalmente, aunque físicamente deba obedecer. Esto permite que el público comprenda constantemente el sufrimiento de Ella, sin necesidad de explicaciones excesivas. Además, la actriz aporta energía y simpatía a las escenas románticas y aventureras, haciendo que el personaje resulte inspirador y entretenido. Otro aspecto importante del trabajo de Hathaway es la evolución del personaje. Al principio, Ella parece resignada a soportar el control de otros, especialmente de su madrastra y sus hermanastras. Sin embargo, a medida que avanza la película, se vuelve más decidida e independiente. La actriz representa esta transformación gradualmente, mostrando cómo Ella gana confianza en sí misma y aprende a desafiar el destino impuesto por el hechizo. La culminación de este desarrollo ocurre cuando finalmente rompe la maldición, gracias a su fuerza de voluntad. Hathaway logra transmitir ese momento con intensidad emocional, convirtiéndolo en uno de los puntos más memorables de la película. El príncipe Charmont, conocido como Char, es interpretado por Hugh Dancy. Su personaje representa el interés romántico de Ella y también un símbolo de justicia y bondad dentro del reino. Dancy interpreta a un príncipe diferente al típico héroe arrogante de muchos cuentos clásicos. Char es amable, sensible y genuinamente interesado en el bienestar de la gente común. El actor aporta elegancia y serenidad al personaje, creando una figura noble pero accesible. Su interpretación ayuda a que el romance entre Ella y Char se sienta sincero y emocionalmente convincente. Hugh Dancy también desempeña un papel importante en el tono político de la película. Aunque el filme es principalmente una fantasía romántica, Char simboliza un liderazgo justo y progresista frente a la corrupción de Sir Edgar. El actor transmite empatía y honestidad, mostrando que Char desea unir a humanos y criaturas mágicas en lugar de fomentar divisiones. Esta actitud convierte al personaje en una amenaza para los villanos de la historia. Dancy logra equilibrar perfectamente el papel de príncipe encantador con el de futuro rey responsable. La química entre Anne Hathaway y Hugh Dancy es fundamental para el éxito emocional de la película. Sus escenas juntos transmiten naturalidad y calidez, permitiendo que la relación romántica evolucione de manera creíble. Ambos personajes encuentran en el otro comprensión y apoyo emocional. Mientras Ella lucha contra el control impuesto por el hechizo, Char enfrenta las presiones políticas del reino. Los actores consiguen que sus personajes se complementen emocionalmente, lo cual fortalece el impacto del desenlace final. El principal antagonista de la película es Sir Edgar, interpretado por Cary Elwes. Su personaje es un consejero ambicioso y manipulador, que busca controlar el reino, utilizando el miedo y la discriminación. Elwes aporta sofisticación y sarcasmo al villano, creando un personaje elegante pero amenazante. A diferencia de otros antagonistas exagerados de cuentos de hadas, Sir Edgar utiliza principalmente la manipulación política y psicológica para alcanzar sus objetivos. Esto lo convierte en una amenaza más calculadora e inteligente. La actuación de Cary Elwes destaca porque combina humor oscuro con crueldad. El personaje parece cordial y refinado en público, pero detrás de esa apariencia oculta ambiciones peligrosas. El actor utiliza expresiones contenidas y diálogos irónicos para mostrar la naturaleza manipuladora de Sir Edgar. Su presencia añade tensión a la historia, especialmente cuando descubre el secreto de Ella y decide utilizar el hechizo contra ella. En esos momentos, Elwes transmite claramente el peligro que representa el personaje para los protagonistas. La madrastra de Ella, Dame Olga, es interpretada por Joanna Lumley. Olga es una mujer superficial obsesionada con el dinero y el estatus social. Aunque no es tan malvada como Sir Edgar, contribuye enormemente al sufrimiento de Ella al permitir que sus hijas abusen de ella constantemente. Joanna Lumley interpreta al personaje con un estilo exagerado y cómico, aportando humor a muchas escenas.
Su actuación enfatiza la vanidad y el egoísmo de Olga, convirtiéndola en una figura ridícula, pero irritante. Lumley utiliza un tono teatral y expresiones exageradas para representar a una madrastra típica de cuento de hadas. El personaje está más interesado en mejorar su posición social que en el bienestar de Ella. Sin embargo, la actriz evita que Olga resulte completamente aterradora, manteniendo un tono ligero acorde con el estilo general de la película. Esto permite que el personaje funcione tanto como fuente de conflicto como elemento cómico. Una de las hijas de Dame Olga, Hattie, es interpretada por Lucy Punch. Hattie es probablemente la persona que más disfruta aprovechándose del hechizo de Ella. Constantemente le da órdenes humillantes y utiliza su poder sobre ella para divertirse. Lucy Punch interpreta al personaje con una energía exagerada y arrogante, creando una antagonista secundaria muy memorable. La actriz logra que Hattie sea irritante y cruel, pero también divertida debido a su personalidad extravagante. El trabajo de Lucy Punch es importante porque representa la crueldad cotidiana que Ella enfrenta constantemente. Mientras Sir Edgar simboliza una amenaza política, Hattie encarna el abuso personal y emocional. Punch exagera deliberadamente la actitud caprichosa del personaje para crear momentos cómicos, pero al mismo tiempo muestra cómo el poder sobre otros puede corromper incluso a personas aparentemente superficiales. Olive, la otra hermanastra, es interpretada por Jennifer Higham. A diferencia de Hattie, Olive es más tímida y menos cruel. Aunque participa ocasionalmente en las burlas contra Ella, no posee la misma malicia que su hermana. El personaje sirve principalmente como apoyo cómico y ayuda a equilibrar la dinámica familiar. La interpretación de Higham muestra a una joven insegura que sigue las acciones de Harry sin cuestionarlas demasiado. El hada Lucinda es interpretada por Vivica A. Fox. Lucinda es responsable de otorgar el hechizo de obediencia a Ella cuando era bebé. Sin embargo, no es un personaje malvado. De hecho, cree sinceramente que sus regalos ayudan a las personas. Vivica A. Fox interpreta al hada con entusiasmo y excentricidad, aportando humor y energía a cada una de sus apariciones. El personaje es impulsivo, dramático y algo irresponsable, pero también posee buenas intenciones. La actuación de Fox destaca porque convierte a Lucinda en un personaje impredecible y entretenido. Aunque el hada causa muchos problemas involuntariamente, también representa la idea de que incluso las personas bien intencionadas pueden provocar daño si no consideran las consecuencias de sus acciones. Fox utiliza un estilo expresivo y carismático que hace que Lucinda resulte divertida y encantadora a pesar de sus errores. Otro personaje importante es Mandy, interpretada por Minnie Driver. Mandy es una hada cocinera y amiga cercana de la familia de Ella. A diferencia de Lucinda, Mandy utiliza la magia de forma más responsable y protectora. Minnie Driver aporta calidez y ternura al personaje, convirtiéndola en una figura maternal para Ella después de la muerte de su madre. Mandy representa apoyo emocional y sabiduría dentro de la historia. La interpretación de Minnie Driver es más sutil que otras actuaciones de la película, pero igualmente importante. Mandy sirve como una guía moral y emocional para Ella, recordándole constantemente que debe luchar por su libertad. Driver transmite compasión y serenidad, equilibrando las personalidades más exageradas de otros personajes fantásticos. El personaje de Slanen, el elfo amigo de Ella, es interpretado por Aidan McArdle. Slanen sueña con convertirse en abogado, aunque la sociedad espera que los elfos se dediquen exclusivamente al entretenimiento. Este personaje añade una dimensión social importante a la película, porque refleja los prejuicios y limitaciones impuestas por las tradiciones del reino. McArdle interpreta a Slanen con sensibilidad y humor, mostrando tanto inseguridad como determinación. El trabajo de McArdle ayuda a desarrollar el tema de la libertad personal. Al igual que Ella, Slanen lucha contra expectativas externas que limitan su identidad. Su amistad con la protagonista se basa precisamente en esa comprensión mutua. El personaje aporta momentos cómicos, pero también contribuye al mensaje central de la película sobre la importancia de elegir el propio camino. El padre de Ella, Sir Peter, es interpretado por Patrick Bergin. Aunque aparece menos tiempo en pantalla, su personaje influye significativamente en la vida de Ella. Sir Peter es un comerciante ocupado que ama a su hija, pero está demasiado ausente para protegerla adecuadamente. Bergin interpreta al personaje con amabilidad y cierta ingenuidad, mostrando a un hombre que no comprende completamente el sufrimiento que Ella experimenta bajo el control de su nueva familia. La madre de Ella,
Lady Eleanor, es interpretada por Jules Stevenson. Aunque su participación es breve debido a la muerte temprana del personaje, Eleanor tiene una enorme importancia emocional. Ella hereda de su madre la fuerza moral y el deseo de luchar por su independencia. Stevenson transmite ternura y sabiduría, estableciendo una conexión emocional profunda que motiva gran parte del viaje interno de la protagonista. En conjunto, el reparto de Ella Enchanted logra crear un equilibrio efectivo entre fantasía, humor y emoción. Cada actor aporta características únicas que enriquecen el universo de la película. Algunos personajes representan apoyo y esperanza, mientras otros simbolizan control, ambición o prejuicio. Gracias a estas interpretaciones, la historia no se limita a ser un simple cuento romántico, sino que se convierte en una narrativa sobre libertad, identidad y valentía personal. El trabajo colectivo del elenco también ayuda a mantener el tono ligero y entretenido de la película. Incluso en los momentos más dramáticos, las actuaciones conservan cierta energía optimista que hace que la historia resulte accesible para audiencias familiares. La mezcla de humor exagerado, romance sincero y aventura fantástica funciona precisamente porque los actores comprenden el estilo particular de la película y se comprometen completamente con él. Finalmente, las actuaciones permiten que los temas centrales de la historia tengan mayor impacto emocional. La lucha de Ella por recuperar el control de su vida se vuelve más poderosa gracias a la interpretación de Anne Hathaway y al apoyo del resto del elenco. Cada personaje influye de alguna manera en su crecimiento personal, ya sea ayudándola, manipulándola o inspirándola. Por eso, el reparto de Ella Enchanted sigue siendo recordado como uno de los aspectos más encantadores y memorables de la película. Ella Enchanted es una película de fantasía romántica que combina aventura, humor, magia y un mensaje emocional sobre la libertad personal. Estrenada en 2004 y protagonizada por Anne Hathaway, la película se basa libremente en la novela de Gail Carson Levine y ofrece una versión moderna y divertida del clásico cuento de hadas. Aunque en apariencia parece una historia ligera destinada principalmente a un público juvenil, la película contiene temas más profundos relacionados con la identidad, el control y la independencia. A lo largo de los años, se ha convertido en una película de culto para muchos espectadores que crecieron viendo fantasías familiares de principios de los años 2000. Uno de los aspectos más destacados de la película es su protagonista. Anne Hathaway ofrece una actuación muy carismática y llena de energía. Su personaje, Ella, es una joven obligada mágicamente a obedecer cualquier orden que reciba, una idea original que diferencia a la película de otros cuentos tradicionales. Hathaway logra equilibrar perfectamente los momentos cómicos con las escenas emocionales. La actriz transmite vulnerabilidad, frustración y valentía al mismo tiempo, permitiendo que el público conecte fácilmente con su personaje. Incluso cuando la historia se vuelve absurda o exagerada, Hathaway mantiene la autenticidad emocional de Ella, y eso ayuda mucho a que la película funcione. La premisa del hechizo de obediencia es probablemente el elemento más interesante de toda la historia. A diferencia de muchas princesas clásicas que esperan ser salvadas, Ella lucha constantemente por recuperar el control de su propia vida. El conflicto principal no consiste solamente en encontrar el amor, sino en alcanzar libertad personal. Esa diferencia hace que la película tenga un enfoque más moderno y más cercano a las audiencias contemporáneas. La historia habla metafóricamente sobre personas que viven bajo presión, manipulación o control externo, y cómo deben encontrar la fuerza para decidir por sí mismas. El romance entre Ella y el príncipe Char también funciona bastante bien. Hugh Dancy interpreta al príncipe con una mezcla de elegancia, amabilidad y humildad, que lo hace agradable y diferente de otros personajes similares en cuentos de hadas. La química entre Hathaway y Dancy es natural y cálida. Sus conversaciones, miradas y momentos compartidos hacen que el romance resulte creíble y encantador. La película evita convertir la relación en algo demasiado dramático o excesivamente sentimental. En cambio, muestra una conexión basada en respeto mutuo y comprensión emocional. Visualmente, la película posee una estética muy particular. Combina elementos medievales tradicionales con detalles modernos y estilizados que crean un ambiente único. El vestuario, los castillos y las criaturas mágicas ayudan a construir un mundo fantástico lleno de color y energía. Aunque los efectos especiales no son tan impresionantes comparados con producciones modernas, siguen siendo funcionales y adecuados para el tono ligero de la historia. De hecho,
Parte del encanto de la película proviene precisamente de ese estilo fantasioso y algo teatral, típico de muchas películas familiares de principios de los años 2000. Otro punto fuerte es el humor. La película no se toma demasiado en serio a sí misma y constantemente utiliza situaciones absurdas, diálogos divertidos y personajes extravagantes para mantener un tono entretenido. Algunas escenas son deliberadamente exageradas, especialmente aquellas relacionadas con las hermanastras de Ella y el hada Lucinda. Este estilo cómico puede resultar muy divertido para quienes disfrutan de fantasías ligeras y cuentos de hadas modernos. Sin embargo, algunas personas podrían considerar que ciertos momentos son demasiado infantiles o caricaturescos. La recepción del humor depende mucho del tipo de cine que prefiera cada espectador. El personaje de Lucinda, interpretado por Vivica A. Fox, representa perfectamente el tono peculiar de la película. Es una hada excéntrica, impulsiva y caótica, que provoca problemas incluso cuando intenta ayudar. Su presencia aporta energía y comicidad, aunque algunas escenas pueden sentirse exageradas. Aún así, el personaje cumple una función importante, porque simboliza cómo las buenas intenciones pueden causar daño cuando no se consideran las consecuencias. La película utiliza personajes como Lucinda para mantener una atmósfera divertida, sin abandonar completamente los temas emocionales. Ella Enchanted es una película de fantasía que depende enormemente de sus efectos visuales, maquillaje, escenarios mágicos y elementos CGI para construir su mundo encantado. Aunque la película no pertenece al grupo de superproducciones épicas con presupuestos gigantescos como otras franquicias de fantasía de la misma época, logra crear un universo visualmente atractivo gracias a una combinación de efectos prácticos, diseño artístico y tecnología digital disponible a comienzos de los años 2000. Los efectos especiales y el CGI no buscan ser completamente realistas o hiperdetallados, sino más bien reforzar la atmósfera ligera, divertida y mágica de la historia. Uno de los aspectos más importantes del trabajo visual en la película es la creación del reino fantástico donde ocurre la historia. Desde los castillos hasta los bosques encantados, la producción utiliza una mezcla de locaciones reales y escenarios construidos para generar la sensación de un cuento de hadas clásico. El departamento de arte diseñó ambientes llenos de colores vivos, arquitectura medieval estilizada y detalles mágicos que ayudan a diferenciar la película de fantasías más oscuras o realistas. El CGI se utiliza principalmente para ampliar esos escenarios y agregar elementos imposibles de construir físicamente. En muchas escenas exteriores, los efectos digitales sirven para extender castillos, agregar montañas lejanas o crear pueblos fantásticos más grandes de lo que realmente eran durante el rodaje. Estas extensiones digitales no siempre resultan totalmente realistas según los estándares actuales, pero cumplen bien su función dentro del tono visual de la película. El objetivo principal no era crear una fantasía hiperrealista, sino un mundo colorido y accesible que pareciera sacado de un libro infantil moderno. El CGI también juega un papel fundamental en la representación de criaturas mágicas. La película incluye gigantes, elfos, hadas y ogros, todos integrados mediante diferentes técnicas visuales. Algunas criaturas fueron creadas usando maquillaje y prótesis prácticas, mientras que otras requirieron manipulación digital para alterar tamaños, proporciones o movimientos. Esta combinación entre efectos prácticos y digitales ayuda a que el mundo se sienta más tangible y menos artificial. Los gigantes son uno de los ejemplos más interesantes del uso de efectos visuales. Para mostrar la diferencia de tamaño entre los gigantes y los humanos, la producción utilizó técnicas clásicas de perspectiva forzada junto con composición digital. En varias escenas, los actores fueron filmados por separado y luego combinados mediante CGI para crear la ilusión de escala. Aunque hoy algunos efectos pueden parecer evidentes, en el contexto de 2004, funcionaban bastante bien para una película familiar de fantasía. Los elfos representan otro desafío visual importante. A diferencia de otras películas, donde los elfos son retratados como criaturas elegantes y misteriosas, en Ella Enchanted tienen una apariencia más caricaturesca y cómica. El maquillaje, las orejas prostéticas y ciertos retoques digitales ayudan a crear una identidad visual única para ellos. La película no intenta hacer que los elfos parezcan completamente realistas. En cambio, busca que sean divertidos y expresivos, algo que encaja perfectamente con el tono general del filme. Las hadas también reciben un tratamiento visual especial.
El personaje de Lucinda, interpretado por Vivica A. Fox, utiliza magia constantemente, y muchos de esos efectos fueron creados mediante CGI brillante y colorido. Cada vez que aparece magia en pantalla, vemos destellos, partículas luminosas y transformaciones rápidas que reflejan el estilo visual extravagante de la película. Los efectos mágicos no son sutiles ni realistas. Son deliberadamente exagerados y teatrales para reforzar el carácter divertido y fantástico de la historia. Uno de los mayores retos técnicos de la película fue representar el hechizo de obediencia de Ela. A diferencia de otros efectos visuales más visibles, este hechizo debía sentirse presente sin necesidad de mostrar constantemente energía mágica o transformaciones físicas. Por eso, gran parte del efecto se logra mediante actuación, edición y dirección visual. Sin embargo, en algunos momentos importantes, sí se utilizan pequeños detalles digitales y sonoros para enfatizar la influencia mágica sobre Ela. Por ejemplo, ciertos movimientos de cámara y cambios rápidos en la edición ayudan a mostrar cómo el personaje pierde control sobre sus propias acciones. La integración entre efectos visuales y actuación es especialmente importante en las escenas donde Ela es obligada mágicamente a obedecer órdenes. Anne Hathaway hace gran parte del trabajo mediante expresiones faciales y lenguaje corporal, pero los efectos de sonido y algunos retoques digitales ayudan a reforzar la sensación de manipulación mágica. Esto demuestra que el CGI de la película no siempre se utiliza para crear criaturas o explosiones espectaculares. Muchas veces, también sirve para apoyar emociones y narrativa. Otro elemento visual relevante es el diseño de vestuario y maquillaje. Aunque técnicamente no forman parte del CGI, son esenciales para la construcción visual del mundo fantástico. Los trajes de los personajes principales combinan inspiración medieval con detalles modernos y estilizados. Los vestidos, armaduras y accesorios poseen colores vibrantes y diseños exagerados que ayudan a diferenciar la película de fantasías más oscuras y realistas. El vestuario trabaja junto con los efectos visuales para crear una identidad estética coherente y reconocible. La cinematografía también influye mucho en cómo percibimos los efectos especiales. La película utiliza iluminación brillante y tonos cálidos en la mayoría de las escenas, creando una atmósfera optimista y mágica. Esta decisión visual ayuda a disimular ciertas limitaciones técnicas del CGI. En lugar de intentar mostrar efectos hiperrealistas bajo iluminación compleja, la película adopta una apariencia más estilizada y luminosa, que hace que los elementos digitales se integren mejor con el resto de la imagen. En comparación con grandes producciones de fantasía de la misma época, los efectos visuales de Ela Enchanted son más modestos. Películas como The Lord of the Rings, The Return of the King o Harry Potter and the Prisoner of Azkaban tenían presupuestos mucho mayores y tecnologías más avanzadas. Sin embargo, eso no significa que los efectos de Ela Enchanted sean malos. La película simplemente adopta un enfoque diferente, priorizando encanto y diversión sobre realismo absoluto. De hecho, uno de los puntos más interesantes es cómo la película abraza cierto estilo teatral y exagerado. Muchos efectos visuales parecen diseñados intencionalmente para recordar ilustraciones de cuentos infantiles o producciones teatrales mágicas. Esto le da a la película una personalidad visual propia. Aunque algunos efectos pueden verse anticuados hoy en día, también poseen un encanto nostálgico característico del cine fantástico familiar de principios de los 2000. Las escenas musicales son otro ejemplo importante del uso estilizado de efectos visuales. Durante ciertos números musicales y secuencias cómicas, la película utiliza movimientos de cámara dinámicos, edición rápida y colores intensos para crear energía visual. El CGI se integra dentro de estas secuencias para aumentar la sensación de fantasía y diversión. Algunas escenas no buscan lógica realista, sino espectáculo entretenido y exagerado. El trabajo de composición digital también merece reconocimiento. Muchas veces, los actores debían interactuar con criaturas o escenarios que serían añadidos posteriormente mediante CGI. Esto requería coordinación precisa entre dirección, actuación y efectos visuales. Aunque algunas composiciones no envejecieron perfectamente, la mayoría funciona adecuadamente dentro del contexto narrativo. La película rara vez intenta impresionar con realismo técnico extremo. En cambio, utiliza los efectos para mantener el ritmo y la atmósfera mágica. Uno de los aspectos más exitosos del diseño visual es la consistencia tonal.
Todos los efectos especiales, criaturas y escenarios siguen una misma lógica estética, basada en fantasía ligera y humorística. Incluso los elementos más extraños encajan dentro del universo visual de la película, porque mantienen colores, iluminación y estilos similares. Esto ayuda a que el público acepte fácilmente situaciones absurdas o criaturas extravagantes sin cuestionarlas demasiado. En cuanto a las escenas de acción, la película utiliza efectos visuales de forma relativamente moderada. No hay grandes batallas épicas ni secuencias masivas de destrucción. En cambio, las escenas de aventura se centran más en persecuciones, momentos cómicos y uso creativo de la magia. Esto significa que el CGI se utiliza principalmente para complementar personajes y escenarios, no para dominar completamente la narrativa. Uno de los elementos visuales más memorables es la transformación emocional de Ella, reflejada mediante puesta en escena y composición. A medida que el personaje gana independencia, la película utiliza encuadres más abiertos y movimientos de cámara más dinámicos para representar su creciente libertad. Aunque esto pertenece más al lenguaje cinematográfico que al CGI directo, demuestra cómo los aspectos visuales trabajan juntos para apoyar la historia. La película también evita depender excesivamente de oscuridad o filtros para ocultar limitaciones técnicas. Muchas fantasías modernas utilizan iluminación tenue para hacer que el CGI parezca más convincente. En cambio, Ella Enchanted adopta colores brillantes y escenarios iluminados, lo cual requiere más confianza en el diseño artístico y la integración visual. Aunque esto hace que ciertos efectos se vean más simples, también contribuye al estilo alegre y optimista de la película. En retrospectiva, los efectos visuales de la película poseen un fuerte componente nostálgico. Representan una etapa del cine fantástico, donde el CGI todavía se combinaba frecuentemente con efectos prácticos y estética teatral. Muchas personas recuerdan con cariño ese estilo visual, porque transmite sensación de aventura mágica sin intentar ser completamente realista o hipercompleja. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en Ella Enchanted no busca impresionar mediante realismo extremo o tecnología revolucionaria. Su verdadero objetivo es crear un mundo encantador, divertido y visualmente coherente que complemente la historia de fantasía romántica. Aunque algunos efectos han envejecido y muestran claramente las limitaciones tecnológicas de principios de los 2000, todavía conservan personalidad y encanto. La combinación de escenarios coloridos, criaturas mágicas, efectos prácticos y CGI estilizado ayuda a construir una atmósfera única que diferencia a la película de otras fantasías más oscuras o serias. Los efectos visuales funcionan mejor cuando se entienden como parte de un cuento de hadas moderno, lleno de humor y optimismo. Gracias a esa identidad visual consistente, la película sigue siendo recordada con cariño por muchos espectadores que crecieron disfrutando de historias mágicas familiares. Ella Enchanted fue una producción de fantasía familiar estrenada en una época donde el género vivía un momento muy competitivo en Hollywood. A comienzos de los años 2000, las películas de fantasía juvenil y aventuras mágicas estaban ganando enorme popularidad gracias al éxito de franquicias como Harry Potter and the Sorcerer's Stone, The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring y otras adaptaciones literarias dirigidas al público familiar. Dentro de ese contexto, Ella Enchanted llegó a los cines intentando ofrecer una experiencia diferente, una mezcla ligera de cuento de hadas, romance, humor moderno y aventura mágica. Aunque no alcanzó el impacto comercial de las grandes franquicias de la época, la película logró construir una base sólida de seguidores y encontró una segunda vida importante gracias al mercado doméstico y la televisión. La producción de la película tuvo un presupuesto relativamente moderado comparado con otras fantasías importantes del momento. El costo estimado rondó varias decenas de millones de dólares, una cifra considerable para una comedia fantástica familiar, pero mucho menor que las enormes inversiones de otras producciones épicas. Parte importante del presupuesto se destinó al diseño de producción, vestuario, efectos visuales y construcción del mundo fantástico. También se invirtió bastante en el reparto, especialmente porque la película contaba con la presencia de Anne Hathaway, quien en ese momento comenzaba a consolidarse como una estrella juvenil importante, después del éxito de The Princess Diaries. Cuando Ella Enchanted llegó a los cines, las expectativas comerciales eran moderadamente altas. El estudio esperaba atraer principalmente a un público familiar y adolescente,
especialmente jóvenes que disfrutaban de romances de fantasía y cuentos de hadas modernos. La presencia de Anne Hathaway ayudó mucho a la promoción, ya que la actriz se había convertido rápidamente en una figura popular entre espectadores juveniles. La campaña de marketing enfatizaba el humor, la magia y la personalidad fuerte de la protagonista, intentando diferenciar la película de adaptaciones más oscuras o épicas. En su estreno inicial, la película tuvo una recepción comercial mixta. Durante su primer fin de semana en taquilla, logró atraer una audiencia razonable, aunque no espectacular. La competencia en cartelera era bastante fuerte, y muchas grandes producciones dominaban el mercado familiar en ese periodo. A pesar de esto, Ella Enchanted consiguió mantener cierta estabilidad durante varias semanas, gracias al boca a boca positivo entre audiencias jóvenes y familias. Uno de los factores que influyó en el desempeño de taquilla fue el tono particular de la película. Mientras algunas fantasías contemporáneas apostaban por mundos oscuros y conflictos épicos, Ella Enchanted adoptaba un enfoque más cómico y ligero. Esto ayudó a conectar con ciertos espectadores, pero también hizo que algunas personas no supieran exactamente qué esperar de la película. Parte del público esperaba una fantasía romántica tradicional, mientras otros anticipaban una aventura épica más seria. Esa mezcla de estilos probablemente afectó un poco el potencial comercial inicial. A nivel internacional, la película tuvo resultados variados dependiendo del país. En algunos mercados familiares y juveniles, funcionó relativamente bien gracias al atractivo universal de los cuentos de hadas y la popularidad de Anne Hathaway. Sin embargo, no alcanzó niveles masivos de éxito global comparables a otras franquicias de fantasía. Aún así, logró recuperar gran parte de su inversión mediante distribución internacional, licencias televisivas y posteriores ventas domésticas. Aunque desde un punto de vista estrictamente financiero, la película no fue considerada un enorme éxito de taquilla, tampoco representó un fracaso catastrófico. Su desempeño puede describirse como moderado. La película logró cubrir gran parte de sus costos y mantener suficiente interés para convertirse gradualmente en un título apreciado dentro del género de fantasía familiar. Con el paso de los años, muchas personas comenzaron a verla repetidamente en televisión o formatos domésticos, lo cual ayudó a fortalecer su reputación. La crítica profesional tuvo opiniones divididas sobre la película, y eso también afectó parcialmente el rendimiento comercial. Algunos críticos apreciaron el encanto, el humor y la energía de la producción, mientras otros consideraron que el tono era demasiado inconsistente o exagerado. Sin embargo, incluso entre críticas mixtas, la actuación de Anne Hathaway recibió bastantes elogios. Muchos señalaron que su carisma sostenía gran parte de la película y ayudaba a hacer entretenidas incluso las escenas más absurdas. A pesar de no convertirse en una franquicia gigantesca, Ella Enchanted encontró una vida muy exitosa en el mercado de home media. Cuando fue lanzada en DVD y VHS, comenzó a llegar a un público mucho más amplio. En los años 2000, el mercado doméstico era extremadamente importante para películas familiares, porque muchas personas preferían comprar este tipo de filmes para verlos repetidamente en casa. Las fantasías juveniles y las comedias familiares tenían especialmente buen rendimiento en DVD, y Ella Enchanted se benefició mucho de eso. El lanzamiento en DVD incluyó varias características especiales que ayudaron a atraer a los fanáticos. Entre los contenidos adicionales había escenas detrás de cámaras, entrevistas con el elenco, comentarios sobre efectos visuales y materiales promocionales relacionados con la producción. Este tipo de extras era muy popular durante la época del DVD, porque permitía a los espectadores explorar el proceso creativo de la película y sentir una conexión más cercana con el elenco y el equipo técnico. Las escenas eliminadas y los documentales de producción resultaron especialmente interesantes para los fanáticos de la fantasía. Muchos espectadores disfrutaban viendo cómo se creaban los efectos visuales, el maquillaje de criaturas mágicas y los escenarios fantásticos. Aunque la película no tenía el presupuesto gigantesco de otras producciones, el trabajo artístico detrás del mundo de Ella Enchanted despertó curiosidad entre los seguidores del género. La edición doméstica también ayudó a consolidar la popularidad de Anne Hathaway entre audiencias jóvenes. Muchas personas descubrieron la película años después de su estreno teatral, gracias al DVD o a transmisiones televisivas. Con el tiempo, Hathaway se convirtió en una actriz mucho más famosa, gracias a películas posteriores, y eso provocó que nuevas generaciones regresaran a ver algunos de sus primeros trabajos.
Como resultado, Ella Enchanted obtuvo una especie de redescubrimiento nostálgico. Otro factor importante en el éxito doméstico fue la repetición televisiva. Durante muchos años, la película fue transmitida frecuentemente en canales familiares y juveniles. Esto ayudó enormemente a mantenerla viva dentro de la cultura popular. Muchas personas recuerdan haber visto la película repetidamente durante su infancia o adolescencia, especialmente en fines de semana o temporadas vacacionales. Ese tipo de exposición constante permitió que la película desarrollara una base de seguidores leales, incluso sin haber sido un fenómeno masivo en cines. La transición al formato digital también benefició a la película. Con el crecimiento de plataformas digitales y servicios de streaming, Ella Enchanted comenzó a estar disponible para nuevas audiencias internacionales. Las plataformas modernas ayudaron a que espectadores jóvenes que no habían nacido durante el estreno original pudieran descubrirla fácilmente. Este fenómeno es común con muchas películas familiares de los años 2000 que encuentran nueva relevancia gracias al streaming y la nostalgia cultural. Desde el punto de vista del mercado doméstico, la película tuvo una trayectoria más exitosa que en taquilla. Muchas producciones familiares funcionan precisamente de esa manera. Tienen un rendimiento moderado en cines, pero logran enorme popularidad a largo plazo mediante DVD, televisión y streaming. Ella Enchanted encaja perfectamente en esa categoría. Su tono ligero y reconfortante la hace ideal para revisiones repetidas, algo muy importante para el éxito doméstico. El diseño de la portada y el marketing del DVD también jugaron un papel importante. La imagen promocional destacaba a Anne Hathaway, con vestuario fantástico y colores brillantes, dejando claro inmediatamente que se trataba de una aventura mágica y divertida. La estrategia visual apuntaba especialmente a jóvenes espectadores y familias, enfatizando romance, fantasía y humor más que acción épica o drama serio. La banda sonora de la película también ayudó indirectamente a su presencia en home media. Algunas canciones y escenas musicales se volvieron bastante recordadas entre los fanáticos. Las películas familiares con música pegadiza suelen tener buena vida doméstica, porque las escenas musicales funcionan muy bien en revisiones repetidas. Esto contribuyó al carácter entretenido y accesible de la película. Con el paso de los años, Ella Enchanted desarrolló una reputación de película de culto dentro del cine juvenil de fantasía. Aunque no es considerada una obra maestra cinematográfica universalmente reconocida, muchas personas la recuerdan con enorme cariño. Parte de ese afecto proviene precisamente de la experiencia doméstica, verla en DVD, en televisión o durante reuniones familiares. La nostalgia juega un papel enorme en cómo la película es percibida actualmente. Otro aspecto importante del lanzamiento doméstico fue la posibilidad de apreciar mejor algunos detalles visuales y de producción. En cines, muchos espectadores quizás esperaban una experiencia épica comparable con grandes franquicias. En cambio, al verla en casa, la película funciona mejor como una fantasía relajada y encantadora. El contexto doméstico favorece mucho su tono acogedor y divertido. En términos de coleccionismo, algunas ediciones especiales y lanzamientos internacionales se volvieron interesantes para fanáticos de Anne Hathaway y del cine fantástico juvenil. Aunque no alcanzó el nivel de merchandising masivo de franquicias gigantes, la película sí mantuvo presencia en el mercado de productos relacionados, especialmente durante los primeros años después del estreno. La evolución de la percepción pública sobre la película también es interesante. Durante su estreno original, muchas críticas se centraban en comparar Ella Enchanted con otras fantasías contemporáneas más ambiciosas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el público comenzó a valorarla más por su propia identidad. Hoy muchas personas la consideran una película divertida, encantadora y nostálgica, que captura perfectamente el estilo del cine familiar de principios de los 2000. El crecimiento de comunidades en Internet y redes sociales también ayudó a revivir el interés por la película. Fans comenzaron a compartir escenas favoritas, momentos románticos y recuerdos relacionados con el filme. Las discusiones nostálgicas sobre películas juveniles de los años 2000 frecuentemente incluyen a Ella Enchanted como un ejemplo querido de fantasía romántica ligera. La actuación de Anne Hathaway se convirtió además en un punto importante para la reevaluación de la película. Después de que la actriz alcanzara enorme prestigio en Hollywood, gracias a proyectos dramáticos y premios importantes, muchos espectadores regresaron a sus primeras películas con nueva apreciación.
Esto ayudó a que Ella Enchanted ganara mayor visibilidad retrospectiva. Desde una perspectiva comercial más amplia, la película representa un ejemplo interesante de cómo el éxito no siempre depende exclusivamente de la taquilla inicial. Aunque no rompió récords ni generó enormes ganancias teatrales, logró mantenerse relevante durante muchos años gracias a formatos domésticos y nostalgia cultural. Su verdadera fortaleza apareció en la longevidad y en la conexión emocional con el público familiar. Las plataformas de streaming modernas han reforzado aún más esa permanencia. Nuevas generaciones continúan descubriendo la película y apreciando su mezcla de fantasía, humor y romance. Esto demuestra cómo ciertas películas familiares pueden encontrar audiencias duraderas, incluso décadas después de su estreno original. En conclusión, Ella Enchanted tuvo un desempeño de taquilla moderado y algo irregular durante su lanzamiento cinematográfico, especialmente debido a la fuerte competencia y a su tono particular dentro del género fantástico. Aunque no alcanzó el nivel de las grandes franquicias de la época, logró construir una base sólida de seguidores y mantener suficiente éxito comercial para consolidarse como una película apreciada dentro del cine familiar. Su verdadero triunfo apareció en el mercado de home media. Los lanzamientos en DVD, VHS, televisión y posteriormente streaming permitieron que la película llegara a millones de espectadores alrededor del mundo. Gracias a revisiones constantes, nostalgia y el crecimiento de la popularidad de Anne Hathaway, la película encontró una segunda vida mucho más duradera de lo que muchos esperaban originalmente. Hoy, Ella Enchanted es recordada no tanto como un gigantesco fenómeno de taquilla, sino como una fantasía encantadora que sobrevivió gracias al cariño del público. Su recorrido demuestra que algunas películas construyen su legado lentamente, encontrando éxito y reconocimiento mucho después de abandonar los cines. Ella Enchanted es una película que ha generado opiniones divididas desde su estreno, pero que con el paso del tiempo ha conseguido una base sólida de admiradores, gracias a su encanto, humor y estilo único. Como ocurre con muchas películas de fantasía familiar, tiene numerosos puntos positivos que la convierten en una experiencia entretenida y memorable, aunque también posee debilidades claras que impiden que sea considerada una obra perfecta. Precisamente esa mezcla de virtudes y defectos hace que la película resulte interesante para analizar, porque logra destacar en algunos aspectos emocionales y visuales, mientras falla en otros relacionados con narrativa y consistencia tonal. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su protagonista. Anne Hathaway ofrece una actuación llena de energía, carisma y sensibilidad emocional. Gran parte del éxito de la película depende completamente de su interpretación de Ella. El personaje podría haber resultado repetitivo o exagerado debido al concepto del hechizo de obediencia, pero Hathaway consigue mantenerlo humano y cercano. La actriz logra transmitir frustración, tristeza, humor y valentía de manera muy natural. Incluso cuando la historia se vuelve absurda o exageradamente cómica, Ella sigue siendo emocionalmente creíble gracias a la actuación. Otro aspecto muy positivo es la originalidad de la premisa principal. El hechizo de obediencia es una idea interesante porque transforma algo aparentemente positivo en una verdadera maldición. En muchos cuentos clásicos, la obediencia suele presentarse como una virtud idealizada, especialmente para personajes femeninos. Sin embargo, la película toma ese concepto y lo convierte en el conflicto central. Ella no lucha contra un monstruo gigantesco ni contra una guerra épica. Lucha por recuperar el control de su propia vida. Eso le da a la historia una dimensión emocional más profunda de lo que muchos espectadores esperan inicialmente. El mensaje sobre la libertad personal también es uno de los mayores aciertos del filme. La historia habla sobre la importancia de tomar decisiones propias y resistir el control impuesto por otros. Aunque se presenta dentro de un contexto fantástico y ligero, el tema puede interpretarse de forma muy universal. Muchas personas pueden identificarse con la sensación de estar atrapadas por expectativas familiares, sociales o emocionales. La película utiliza magia y humor para representar conflictos humanos reales, relacionados con identidad y autonomía. Otro punto fuerte es la química romántica entre ella y el príncipe Char. Hugh Dancy interpreta al príncipe con una mezcla de elegancia, amabilidad y sinceridad que funciona muy bien junto a Hathaway. El romance se desarrolla de forma gradual y agradable, evitando caer completamente en clichés exagerados.
Ambos personajes se apoyan emocionalmente y se respetan mutuamente, algo que ayuda a que la relación resulte más moderna comparada con romances clásicos de cuentos de hadas. La película también destaca por su atmósfera divertida y optimista. Desde el principio, deja claro que no pretende ser una fantasía oscura o extremadamente seria. El tono ligero permite que la experiencia resulte entretenida y accesible para públicos familiares. Muchas escenas utilizan humor absurdo, personajes extravagantes y situaciones cómicas que mantienen un ritmo dinámico. Esto hace que la película sea fácil de disfrutar, incluso para espectadores que normalmente no consumen fantasía épica. Visualmente, la película tiene bastante personalidad. Aunque sus efectos especiales no alcanzan el nivel de grandes producciones contemporáneas, el diseño artístico crea un mundo colorido y encantador. Los escenarios, vestuarios y criaturas mágicas poseen una estética muy reconocible que mezcla fantasía medieval con elementos modernos y teatrales. Esa combinación le da a la película una identidad visual única. En lugar de intentar ser completamente realista, abraza un estilo más caricaturesco y fantástico. El reparto secundario también aporta mucho entretenimiento. Personajes como Lucinda, Mandy y las hermanastras generan momentos memorables gracias a actuaciones exageradas y llenas de energía. Vivica A. Fox, por ejemplo, convierte a Lucinda en un personaje caótico y divertido, que añade humor constante a la historia. Del mismo modo, las hermanastras funcionan bien como antagonistas cómicas que reflejan el lado más absurdo y teatral de la película. Otro punto positivo es que Ella no es una protagonista pasiva. A diferencia de muchas princesas tradicionales, ella toma decisiones, viaja, enfrenta peligros y lucha activamente por cambiar su destino. Aunque necesita ayuda de otros personajes en algunos momentos, la resolución final depende principalmente de su propia fuerza de voluntad. Eso convierte al personaje en una heroína más moderna y empoderada. La película también tiene mucho valor nostálgico. Para muchas personas que crecieron en los años 2000, Ella Enchanted representa perfectamente el estilo de fantasía familiar de esa época. Su mezcla de humor ligero, romance inocente y efectos visuales coloridos genera una sensación de comodidad y entretenimiento relajado que sigue funcionando años después. Sin embargo, la película también posee varios puntos negativos importantes. Uno de los problemas más evidentes es la inconsistencia tonal. A veces intenta ser una comedia absurda y exagerada, mientras otras escenas buscan emoción sincera o incluso tensión política. Estos cambios de tono pueden sentirse bruscos. Algunos espectadores disfrutan esa mezcla caótica, pero otros consideran que afecta la coherencia narrativa. El guión también presenta ciertos problemas estructurales. Aunque la premisa principal es fuerte, algunas partes de la historia parecen apresuradas o poco desarrolladas. Hay personajes y subtramas que podrían haber tenido mayor profundidad. Por ejemplo, las tensiones políticas entre humanos y criaturas mágicas son interesantes, pero la película nunca las explora completamente. Muchas ideas prometedoras quedan superficiales porque la narrativa prefiere avanzar rápidamente hacia nuevos momentos cómicos o románticos. Otro punto débil es el desarrollo de algunos villanos. Sir Edgar tiene potencial como antagonista manipulador y ambicioso, pero en ciertos momentos resulta demasiado caricaturesco. Las hermanastras también funcionan más como figuras cómicas que como amenazas reales. Esto hace que parte del conflicto carezca de intensidad dramática. Aunque la película claramente busca mantener un tono ligero, algunos espectadores podrían desear antagonistas más complejos o intimidantes. Los efectos visuales representan otro aspecto discutible. Aunque tienen encanto y creatividad, varios efectos CGI han envejecido considerablemente. Algunas criaturas digitales y fondos generados por computadora se ven artificiales según estándares actuales. En escenas específicas, las limitaciones técnicas son bastante visibles. Sin embargo, esto depende mucho de la disposición del espectador a aceptar el estilo visual propio de las fantasías familiares de principios de los 2000. La mezcla de elementos modernos y medievales también puede resultar problemática para ciertas personas. La película incluye referencias contemporáneas, humor moderno y canciones pop dentro de un mundo aparentemente medieval. Algunos espectadores encuentran esto divertido y original, mientras otros sienten que rompe la inmersión del universo fantástico. La película nunca establece reglas completamente claras sobre su propio estilo, y eso genera una sensación algo extraña en determinados momentos.
Otro problema es que ciertas escenas cómicas pueden parecer excesivamente infantiles o exageradas. Algunos chistes dependen mucho de actuaciones caricaturescas, caídas físicas o reacciones exageradas. Esto funciona bien para audiencias jóvenes, pero puede alejar a espectadores que buscan una fantasía más sofisticada o madura. El humor es uno de los aspectos más divisivos de la película, porque depende completamente del gusto personal. La adaptación del libro original también generó críticas entre algunos fanáticos de la novela. La película cambia bastante el tono y ciertos elementos narrativos del material original. Mientras el libro tenía un enfoque más emocional y reflexivo, la adaptación cinematográfica apuesta más por la comedia y el espectáculo visual. Algunos lectores sintieron que la esencia de la historia fue modificada demasiado para hacerla más comercial y ligera. El ritmo narrativo también presenta altibajos. Aunque la película generalmente avanza rápido, algunas escenas parecen desconectadas o incluidas únicamente por humor. Hay momentos donde la historia pierde enfoque porque intenta equilibrar demasiados elementos al mismo tiempo. En ocasiones, parece no saber si quiere ser una sátira moderna, una aventura romántica o una fantasía clásica. Otro punto negativo es que algunos personajes secundarios interesantes no reciben suficiente tiempo en pantalla. Slanen, por ejemplo, tiene un concepto atractivo relacionado con discriminación y libertad personal, pero la película no profundiza demasiado en su historia. Lo mismo ocurre con varias criaturas mágicas y personajes secundarios que aparecen brevemente, sin desarrollo completo. La película también puede sentirse demasiado dependiente del carisma de Anne Hathaway. Aunque eso demuestra lo fuerte que es su actuación, también significa que muchas debilidades del guión quedan ocultas gracias a su presencia. Si la protagonista hubiera sido interpretada por alguien con menos energía o simpatía, probablemente muchas fallas narrativas serían mucho más evidentes. En términos emocionales, algunos momentos dramáticos podrían haber tenido mayor impacto si la película hubiera permitido más profundidad psicológica. Sin embargo, constantemente regresa al humor y a la ligereza antes de explorar completamente ciertas emociones. Esto mantiene el tono familiar, pero también limita la intensidad emocional de algunas escenas importantes. A pesar de esos defectos, muchos espectadores consideran que el encanto general de la película supera ampliamente sus problemas. Parte de su atractivo radica precisamente en su personalidad caótica y exagerada. No intenta ser perfecta ni extremadamente sofisticada, más bien, abraza completamente su identidad como fantasía romántica, divertida y optimista. Otro aspecto positivo relacionado con sus debilidades es que la película nunca se vuelve aburrida. Incluso cuando la narrativa es inconsistente, siempre ocurre algo interesante, extraño o entretenido. El ritmo rápido y la constante aparición de personajes extravagantes mantienen la atención del público. Esto ayuda mucho a que la experiencia siga siendo agradable, incluso durante escenas menos logradas. Con el paso del tiempo, muchas personas han aprendido a apreciar la película más por su identidad única que por su perfección técnica o narrativa. Su mezcla de fantasía, humor y romance crea una experiencia diferente a otras películas del género. Aunque claramente tiene limitaciones, también posee una energía sincera y encantadora que resulta difícil de ignorar. En conclusión, Ella Enchanted tiene numerosos puntos positivos que explican por qué sigue siendo recordada con cariño por muchas personas. Su protagonista carismática, el mensaje sobre libertad personal, el romance encantador, la atmósfera optimista y el estilo visual colorido la convierten en una experiencia entretenida y emocionalmente agradable. Anne Hathaway sostiene gran parte de la película con una actuación llena de energía y humanidad. Sin embargo, también presenta defectos importantes como inconsistencias tonales, efectos visuales envejecidos, humor excesivamente caricaturesco y ciertas debilidades narrativas. Algunas ideas interesantes no reciben suficiente desarrollo, y el equilibrio entre comedia y drama no siempre funciona perfectamente. Aún así, el resultado final sigue siendo una película con mucho corazón y personalidad. Sus virtudes emocionales y su encanto nostálgico permiten que muchos espectadores conecten con ella incluso años después de su estreno. No es una fantasía perfecta ni una obra maestra del género, pero sí una película divertida, cálida y memorable, que logra transmitir un mensaje positivo sobre valentía, libertad y autenticidad personal. El trabajo de Tommy O'Haver en Ella Enchanted fue fundamental para definir el tono particular de la película. Desde el principio,
decidió que la adaptación no sería una fantasía épica seria, ni una recreación completamente tradicional del libro original. En cambio, apostó por una visión más moderna, divertida y teatral. Esto se refleja en prácticamente todos los aspectos de la película. El humor exagerado, la música contemporánea, el estilo visual colorido y las actuaciones energéticas. O'Haver quería que la película se sintiera fresca y entretenida para audiencias jóvenes modernas, incluso si eso significaba alejarse parcialmente del tono del material literario original. Uno de los mayores logros de Tommy O'Haver fue permitir que Anne Hathaway desarrollara una actuación muy carismática y expresiva. El director entendió que gran parte del éxito emocional de la película dependía de ella como personaje. Por eso, construyó muchas escenas alrededor de la energía y personalidad de Hathaway. La cámara frecuentemente se enfoca en sus reacciones, expresiones faciales y lenguaje corporal para reforzar tanto el humor como el conflicto emocional del hechizo de obediencia. La relación romántica entre Ella y Char también refleja el estilo de dirección de O'Haver. En lugar de presentar un romance extremadamente dramático o solemne, crea una relación más cálida, ligera y natural. Las escenas románticas poseen humor, conversaciones relajadas y una sensación de compañerismo. Esto ayuda a que la relación resulte accesible y agradable para una audiencia familiar. Visualmente, O'Haver también tuvo un papel importante en la creación del mundo fantástico de la película. Aunque trabajó junto a diseñadores de producción, vestuario y efectos visuales, fue él quien definió la identidad estética general. La decisión de mezclar elementos medievales tradicionales con detalles modernos y colores intensos proviene directamente de la visión creativa del director. Él quería que el reino fantástico pareciera mágico y extravagante, pero también divertido y contemporáneo. Otro aspecto interesante de la dirección es el uso de la música. O'Haver incorpora canciones modernas y secuencias musicales dentro de un entorno medieval fantástico, algo bastante inusual para el género. Estas decisiones demuestran su intención de romper ciertas reglas tradicionales de los cuentos de hadas cinematográficos. Para algunos espectadores, esto hace que la película sea refrescante y original. Para otros, puede resultar extraño o inconsistente, pero sin duda refleja la personalidad creativa del director. Además de la dirección, el trabajo de los escritores fue crucial para transformar la novela original en una experiencia cinematográfica. El guión de la película fue desarrollado por varios escritores, incluyendo a Karen McCullough y Kirsten Smith, quienes eran conocidas por trabajar en historias juveniles con humor moderno y protagonistas femeninas fuertes. Su participación influyó enormemente en el tono final de la película. Karen McCullough y Kirsten Smith tenían experiencia escribiendo películas orientadas a públicos adolescentes y juveniles. Su estilo se caracterizaba por diálogos rápidos, humor contemporáneo y personajes femeninos independientes. Esto encajaba perfectamente con la idea de convertir a Ella en una heroína moderna, en lugar de una princesa tradicional pasiva. Las escritoras enfatizaron la personalidad fuerte y sarcástica de Ella, permitiendo que el personaje tuviera más voz y energía dentro de la narrativa. Uno de los aportes más importantes de las guionistas fue modernizar la historia. Aunque la película ocurre en un reino fantástico, muchos diálogos y situaciones poseen sensibilidad contemporánea. Los personajes hablan y reaccionan de maneras más cercanas al público moderno que a un cuento medieval clásico. Esto ayuda a que la película resulte accesible para espectadores jóvenes, aunque también fue una de las razones por las que algunos fanáticos del libro consideraron que la adaptación se alejaba demasiado del material original. El guión también amplió considerablemente los elementos cómicos. Mientras la novela tenía un tono más emocional y reflexivo, la adaptación cinematográfica apuesta mucho más por humor físico, situaciones absurdas y personajes caricaturescos. Las hermanastras, por ejemplo, fueron escritas de manera mucho más exagerada y cómica para funcionar mejor dentro del estilo cinematográfico elegido por el director y los escritores. Otro aspecto importante del trabajo de guión fue la construcción del conflicto político relacionado con criaturas mágicas y discriminación dentro del reino. Aunque esta parte no se desarrolla profundamente, sí añade una dimensión adicional a la historia. Los escritores intentaron ampliar el mundo fantástico más allá del romance principal, introduciendo temas relacionados con igualdad y convivencia social. Esto le da cierta complejidad al universo narrativo, incluso si algunas ideas no se exploran completamente.
Las escritoras también tuvieron la tarea difícil de adaptar la estructura de la novela a un formato cinematográfico más rápido y visual. Muchas escenas fueron simplificadas o modificadas para mantener un ritmo dinámico adecuado para una película familiar. Esto explica por qué algunas subtramas del libro fueron reducidas o eliminadas completamente. El objetivo principal era crear una experiencia divertida y accesible para una audiencia amplia, incluso si eso implicaba sacrificar parte de la profundidad literaria original. El personaje de Ella fue adaptado cuidadosamente para funcionar mejor en cine. En la novela, gran parte del conflicto ocurre internamente, dentro de los pensamientos y emociones del personaje. En cambio, la película necesitaba mostrar visualmente ese conflicto. Por eso, el guión incorpora más situaciones físicas y cómicas relacionadas con el hechizo de obediencia. Esto permite que el público vea inmediatamente las consecuencias de la maldición, sin depender demasiado de narración interna. La colaboración entre director y escritores también se refleja en el ritmo general de la película. La narrativa avanza rápidamente, introduciendo constantemente nuevos personajes, escenarios y situaciones mágicas. Esto mantiene la atención del público juvenil, aunque a veces provoca que ciertas escenas parezcan apresuradas o poco desarrolladas. El enfoque claramente prioriza entretenimiento dinámico sobre construcción narrativa extremadamente compleja. Uno de los mayores desafíos para los escritores fue equilibrar fantasía y modernidad. La película quería conservar elementos clásicos de cuento de hadas, pero también sentirse contemporánea y divertida. Por eso aparecen referencias modernas, humor actualizado y música pop dentro de un contexto medieval fantástico. Esta combinación se convirtió en una de las características más distintivas de la película. El trabajo de adaptación también implicó modificar ciertos temas del libro para hacerlos más cinematográficos y comerciales. La novela original era más introspectiva y emocional, mientras la película enfatiza aventura, romance y comedia visual. Esto generó opiniones divididas entre lectores del libro, pero también ayudó a que la película encontrara una identidad propia separada del material original. Otro aspecto interesante del trabajo de los escritores es cómo construyeron el mensaje sobre libertad personal. Aunque la película es ligera y divertida, constantemente vuelve a la idea de que nadie debería vivir controlado por otros. El hechizo de obediencia funciona como metáfora de presión social, manipulación y pérdida de autonomía. Las escritoras logran incorporar ese mensaje dentro de una narrativa accesible y entretenida. El humor de la película también refleja claramente el estilo de escritura de Macaulay y Smith. Muchas escenas dependen de diálogos rápidos, sarcasmo y situaciones exageradas. Este enfoque era muy común en comedias juveniles de principios de los años 2000 y ayudó a conectar con audiencias adolescentes de la época. Aunque algunos chistes pueden sentirse anticuados hoy, forman parte importante de la personalidad de la película. La construcción del romance entre Ella y Char también muestra atención por parte de los escritores. En lugar de basarse únicamente en atracción física o destino mágico, la relación se desarrolla mediante conversaciones y experiencias compartidas. Esto hace que el romance tenga cierta autenticidad emocional, incluso dentro de un contexto fantástico exagerado. Desde el punto de vista cinematográfico, la dirección de Tomoe Haber y el trabajo de los guionistas funcionan mejor cuando se entienden como una reinterpretación libre del cuento de hadas tradicional. No intentan crear una fantasía épica seria, ni una adaptación completamente fiel al libro. Su objetivo era construir una experiencia divertida, colorida y emocionalmente optimista para públicos familiares y juveniles. Con el paso de los años, muchas personas han comenzado a apreciar más el estilo único que el director y los escritores aportaron a la película. Aunque algunas decisiones creativas siguen siendo divisivas, también ayudan a diferenciar a Ella Enchanted de otras fantasías contemporáneas. La mezcla de humor moderno, romance ligero y estética mágica extravagante le da una personalidad muy reconocible. Además, el trabajo conjunto del director y los escritores permitió que la película encontrara una segunda vida importante gracias a la nostalgia. Muchas personas recuerdan precisamente el tono divertido y caótico que inicialmente generó críticas mixtas. Lo que algunos consideraban inconsistencia tonal, terminó convirtiendo en parte del encanto distintivo de la película. En conclusión, el trabajo del director Tomoe Haber y de las escritoras Karen Makula y Kirsten Smith fue fundamental para definir la identidad única de Ella Enchanted.
Ellos transformaron una novela fantástica en una película colorida, moderna y llena de energía que combina romance, humor y aventura dentro de un universo mágico muy particular. Aunque algunas decisiones creativas dividieron opiniones, también permitieron que la película desarrollara una personalidad propia y memorable. La dirección dinámica de O'Haver, junto con el guión moderno y divertido de las escritoras, creó una experiencia cinematográfica ligera y encantadora que sigue siendo recordada con cariño por muchas personas. Su trabajo demuestra cómo una adaptación puede reinterpretar un material original para construir algo diferente, manteniendo al mismo tiempo el mensaje central sobre libertad, valentía y crecimiento personal. Ella Enchanted tiene un final que combina emoción, fantasía, romance y un importante mensaje sobre libertad personal. El desenlace de la película representa la culminación del viaje emocional de Ella, quien durante toda la historia ha vivido atrapada bajo el hechizo de obediencia impuesto por el hada Lucinda. Aunque la película mantiene un tono ligero y divertido durante gran parte de su desarrollo, el final introduce momentos de tensión emocional más fuertes y sirve para cerrar los principales conflictos relacionados con identidad, control y valentía. Antes de llegar al clímax, ella descubre completamente las verdaderas intenciones del villano principal, Sir Edgar. Durante buena parte de la película, Edgar manipula situaciones políticas dentro del reino y utiliza prejuicios contra criaturas mágicas para aumentar su poder. Su objetivo final es controlar el reino, aprovechándose de la futura coronación del príncipe Char. Edgar representa el lado más oscuro del poder y la manipulación, porque constantemente intenta controlar a otros para beneficio propio. Esta idea conecta directamente con el conflicto principal de Ella, quien también vive bajo control debido al hechizo. La tensión aumenta cuando Edgar descubre el secreto de Ella. Él comprende que la joven está obligada mágicamente a obedecer cualquier orden directa que reciba. Esto convierte a Ella en una herramienta extremadamente peligrosa si cae bajo el control equivocado. Edgar decide entonces utilizar la maldición para ejecutar su plan más cruel y definitivo: ordenar a Ella que asesine al príncipe Char durante la ceremonia de coronación. Este momento es extremadamente importante, porque transforma el conflicto interno de Ella en una amenaza directa para la persona que ama. Durante toda la película, ella ha sufrido situaciones humillantes y peligrosas debido al hechizo, pero nunca había enfrentado una situación tan devastadora emocionalmente. La idea de verse obligada a matar a Char destruye emocionalmente a Ella, porque sabe que perderá completamente el control sobre sí misma. La escena previa a la coronación está llena de ansiedad y desesperación. Ella comprende que no puede simplemente evitar la situación escapando, porque Edgar eventualmente encontraría otra forma de utilizarla. Tampoco puede advertir fácilmente a los demás sin generar caos o poner a Char en mayor peligro. Esta parte del final muestra a Ella enfrentando la realidad más aterradora de su maldición: la posibilidad de convertirse involuntariamente en un arma contra las personas que ama. Uno de los aspectos más interesantes del final es cómo la película convierte un conflicto mágico en una batalla psicológica y emocional. No se trata únicamente de derrotar físicamente al villano. El verdadero desafío consiste en que Ella encuentre fuerza interior suficiente para enfrentarse a años de obediencia obligatoria y recuperar control sobre su propia voluntad. Cuando llega la ceremonia de coronación, la tensión alcanza su punto máximo. El ambiente del castillo contrasta fuertemente con el conflicto interno de Ella. Mientras el reino celebra y se prepara para un momento histórico importante, ella vive una batalla emocional silenciosa. Ella ama profundamente a Char, y precisamente por eso teme acercarse a él. La película utiliza muy bien esta contradicción emocional para aumentar el drama del desenlace. La actuación de Anne Hathaway durante esta secuencia es fundamental. Hathaway transmite desesperación, miedo y determinación de manera muy convincente. El público puede sentir el conflicto interno del personaje mientras intenta resistir una fuerza mágica que la ha controlado toda su vida. Sus expresiones faciales y lenguaje corporal reflejan perfectamente el dolor emocional de alguien atrapado entre amor y obligación. Cuando Edgar finalmente le ordena directamente matar a Char, la situación se vuelve crítica. Ella comienza involuntariamente a obedecer la orden debido al hechizo. Esta escena simboliza el momento más oscuro de toda su historia. Durante años, el hechizo ha limitado su libertad en pequeñas acciones cotidianas, pero ahora amenaza con destruir completamente su humanidad y su capacidad de elegir entre el bien y el mal.
El momento donde ella lucha contra la Orden Mágica es probablemente la escena más importante de toda la película. Aquí el mensaje central sobre libertad personal alcanza su máxima expresión. Ella comprende que, si continúa obedeciendo pasivamente, nunca será realmente libre. Por primera vez, decide enfrentarse directamente al poder que ha dominado toda su existencia. La lucha interna que vemos en esta escena puede interpretarse de muchas maneras simbólicas. Representa la resistencia contra manipulación, presión social, miedo y control psicológico. Aunque el conflicto ocurre dentro de un contexto fantástico, emocionalmente refleja experiencias humanas reales relacionadas con recuperar independencia y romper ciclos de sometimiento. La película muestra este conflicto mediante actuación intensa, movimientos físicos y tensión emocional creciente. Ella literalmente lucha contra su propio cuerpo mientras intenta resistirse a obedecer. La escena transmite la sensación de que está peleando contra años completos de condicionamiento y miedo. Esto convierte el momento en algo mucho más profundo que una simple confrontación mágica. Finalmente, ella logra romper el hechizo usando pura fuerza de voluntad. Este es el momento más importante del final, porque simboliza el triunfo definitivo de la identidad personal sobre el control externo. Nadie salva a Ela mágicamente. Ningún hechicero elimina la maldición por ella. Es la propia Ela quien destruye el poder del hechizo al negarse finalmente a obedecer. Esta resolución es especialmente significativa porque transforma completamente la estructura clásica del cuento de hadas. En muchas historias tradicionales, la heroína necesita ser rescatada por otra persona. Aquí ocurre lo contrario. Ela se salva a sí misma mediante valentía y determinación emocional. El verdadero acto heroico no consiste en derrotar físicamente al villano, sino en reclamar el derecho a decidir por sí misma. Después de romper el hechizo, Ela enfrenta directamente a Edgar y expone públicamente sus planes. Esto destruye la influencia política del villano y permite que otros personajes comprendan la verdad. La caída de Edgar simboliza también la derrota del abuso de poder y la manipulación. Él intentó controlar el reino utilizando miedo, prejuicios y coerción, pero termina derrotado cuando las personas dejan de obedecerle. El príncipe Char también juega un papel importante durante el final. Aunque no salva directamente a Ela, su amor y confianza ayudan a fortalecer emocionalmente a la protagonista. Char representa un tipo de relación basada en respeto mutuo y apoyo, completamente opuesta al control representado por Edgar y el hechizo. Esto refuerza el mensaje romántico de la película. El amor verdadero no controla ni obliga, sino que respeta la libertad del otro. Después de la derrota de Edgar, la atmósfera cambia rápidamente de tensión a celebración. El reino finalmente puede avanzar hacia un futuro más justo y pacífico bajo el liderazgo de Char. La coronación ya no está marcada por manipulación o conspiraciones políticas, sino por esperanza y unidad. Esto permite que el final mantenga el tono optimista característico de la película. La resolución romántica entre Ela y Char también resulta importante. Después de todo el sufrimiento y conflicto emocional, Ela finalmente puede amar libremente sin miedo a convertirse en una amenaza para la persona que ama. Esto le da al romance una dimensión emocional mucho más profunda. No se trata solamente de encontrar pareja, se trata de alcanzar libertad suficiente para construir relaciones sanas y auténticas. El final también ofrece cierta redención para Lucinda. El hada finalmente comprende el daño que causó al otorgar regalos mágicos irresponsablemente. Aunque el personaje siempre fue cómico y excéntrico, el desenlace muestra que comienza a entender las consecuencias reales de sus acciones. Esto ayuda a cerrar el círculo narrativo relacionado con el origen de la maldición. Otro aspecto importante del final es cómo reafirma el mensaje sobre identidad personal. Durante toda la película, ella ha sido definida parcialmente por su maldición. Muchas decisiones y experiencias estaban determinadas por la obediencia obligatoria. Al romper el hechizo, finalmente puede descubrir quién es realmente cuando tiene libertad completa para elegir. La escena final transmite una sensación de alivio emocional muy fuerte. Después de vivir constantemente bajo control, ella puede finalmente experimentar independencia auténtica. Este momento resulta muy satisfactorio para el público, porque toda la narrativa estaba construida alrededor de ese deseo de libertad. Desde un punto de vista simbólico, el final también puede interpretarse como una historia sobre madurez emocional. Ella pasa de ser alguien que intenta sobrevivir evitando conflictos, a convertirse en una persona capaz de enfrentar directamente aquello que la controla.
Su viaje no consiste solamente en encontrar amor o aventura, sino en desarrollar confianza suficiente para defender su propia voluntad. El mensaje feminista moderado de la película también se vuelve más evidente en el desenlace. Aunque sigue siendo un cuento de hadas romántico, la resolución depende completamente de la fuerza interior de la protagonista. Ella no espera pasivamente que alguien más rompa su maldición. Ella misma toma control de su destino. Esto diferencia la película de muchas historias tradicionales, donde la heroína tiene un papel más pasivo. El tono optimista del final también es importante, porque mantiene coherencia con el resto de la película. Aunque el clímax incluye tensión emocional real, la historia nunca abandona completamente su naturaleza cálida y esperanzadora. El desenlace ofrece justicia, amor y libertad, sin volverse excesivamente oscuro o trágico. Visualmente, las escenas finales utilizan iluminación brillante y colores cálidos para reforzar la sensación de liberación y esperanza. La atmósfera cambia notablemente después de romperse el hechizo. El mundo parece más abierto y luminoso, reflejando el nuevo estado emocional de Ella. La música también contribuye mucho al impacto emocional del final. Las composiciones durante el clímax ayudan a aumentar tensión y posteriormente acompañan la sensación de triunfo y alivio. Esto permite que el desenlace resulte emocionalmente satisfactorio, incluso dentro de un contexto fantástico y ligero. Con el paso de los años, muchos fanáticos recuerdan especialmente el momento donde Ella rompe el hechizo, porque representa el corazón emocional de toda la película. Esa escena resume perfectamente el mensaje principal sobre valentía y libertad personal. Aunque la película tiene humor, romance y aventura, todo conduce finalmente a ese acto de rebelión emocional contra el control.